Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre las condiciones que influyen para que estos incendios forestales que se han registrado a nivel nacional hayan tomado tanta rapidez y se hayan propalado de la misma manera. Un factor importante es el clima, pero también la falta de lluvia, la sequía. Y para esto ya estamos conectados con Abraham Levy, el hombre del tiempo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, Mayra, por la oportunidad. Efectivamente, como tú bien mencionas, los incendios en realidad son una consecuencia, no son una causa, ¿no? La causa es la falta de lluvia, la sequía, ¿no? Hay una sequía importante. En general venimos de 3 años no muy buenos de lluvias en nuestro medio, salvo el periodo del verano, el fin del verano del 2023 en la costa norte y en la costa central por efecto del niño costero. Aparte de eso, no hemos tenido buenos años de lluvia, es un periodo de poca lluvia, al extremo que la última vaciante. ¿Qué cosa es una vaciante? La vaciante es el periodo donde baja el nivel, se vacía el caudal de los ríos amazónicos, ¿no? La vaciante del Amazonas este año es una de las más bajas observadas en las últimas varias décadas eh, en Iquitos, ¿no? Iquitos recoge pues todo el agua que ha venido de la cuenca del Ucayali y la cuenca del Marañón, que a su vez recogen prácticamente la totalidad del agua que cae en la Sierra Nacional, con la excepción de la cuenca del lago Titicaca, que también está en mínimos multianuales por las mismas razones que he explicado antes. Es decir, hay una condición de poca lluvia en los últimos varios 2 o 3 años que ahora está pasando factura, ¿no? Nosotros tenemos, y cuando hablo de nosotros, la comunidad de países de Sudamérica, un área en común, que es la Amazonía. Esta Amazonía es un lugar donde el avance de la, entre comillas, civilización ha producido una enorme cantidad de deforestación, ¿no? Gran parte del bosque primario, de la selva brasilera, ha sido transformada. El estado de Rondonia es emblemático en esto, de selva a una sabana, una condición de tierras planas, de cultivos de granos, de soya principalmente, ¿no? Y se ha ido avanzando en esto de talar la selva para hacer agricultura. Eso es por un lado. Y por nuestro lado, donde no tenemos digamos, una política o una acción humana de talar la selva para sembrar soya, si no tenemos otra acción que es una acción de ir podando en las quebradas para hacer sembríos de pan llevar. Es una práctica muy arraigada en Perú y también en Bolivia. En Bolivia se llama el chaqueo. Inclusive en Bolivia hay una ley que permite incendiar o quemar los pastos y el monte precisamente para prepararse para la época de lluvias y sembrar cultivos temporales. ¿Qué es un cultivo temporal? El maíz, el payar es un cultivo temporal, el frijol es un cultivo temporal, es aquel que se siembra en un periodo corto de meses que normalmente coincide con el periodo de lluvias y que se riega con lluvia. Cuando llega la lluvia a la zona amazónica sudamericana, esencialmente cuando llega la primavera. Entonces, nosotros tenemos un ciclo anual de Ajá. incendios en nuestra Amazonía desde décadas atrás y hace pico en septiembre con la llegada de las primeras lluvias estacionales, con la primavera, estos suelen atenuarse y eventualmente desaparecer por O completo. sea, ¿cuándo De podríamos hecho, tener lluvias? ya tuvimos el fin de semana pasado y Ya. una gran cantidad de los incendios se han ido apagando, sobre todo en la mitad sur de la selva, Madre de Dios, que tenía una cantidad importante de áreas de quema, otras partes de San Martín, varias partes del país han tenido lluvia importante, pero en la selva sur ha sido mucho más copiosa la precipitación. Entonces, ahora, estamos también en un escenario de temperaturas sumamente altas. Hemos tenido en los últimos días
por primera vez en la historia del Perú, una ciudad mayor. ¿Qué cosa es una ciudad mayor? Una ciudad pues, de una población considerable, en este caso Tarapoto, pasando de 40 grados, nunca se había visto, ¿no? Y ahora tenemos varias estaciones meteorológicas en Ucayali, en Madre de Dios, en San Martín, cruzando los 40 grados centígrados regularmente en esta época del año. Esto ya se observó el año pasado, se ha vuelto a observar este año, ¿Y a algunas qué se pasando debe? de... ¿A qué se debe? Se debe al calentamiento global. Se debe también, evidentemente, a la falta de lluvias, a las condiciones secas en las que estamos. O sea, la vez pasada, hace unos días, un amigo que participa en las redes sociales, en Twitter, me mandaba una lectura de una estación meteorológica con 25% de humedad en Juanjuy. O sea, son niveles de humedad realmente muy pobres para la selva, ¿no? Entonces, en un ambiente seco y muy cálido, las condiciones de sequedad del suelo y de los pastos son muy, muy favorables para que cualquier vecino encienda un pasto para limpiar un campo, para prepararse para las lluvias. Esa es una condición. Y otra práctica muy arraigada, que la gente cree que quemando pastos y produciendo humo va a traer lluvias, y es lo contrario, ¿no? Es lo contrario. Estos incendios se corran de manera, digamos, descontrolada. No solamente pasa en la selva, también pasa en la sierra. Y ha empezado a llover, como corresponde a todos los años, en el extremo sur de la sierra, ¿no? Toda la periferia del Titicaca, es decir, los Andes orientales del sur, lo que se llama la cordillera de Carabaya, y los Andes occidentales del sur, toda la cadena de montañas que deriva en el nudo de Vilcanota, eso lo hemos aprendido en geografía en el colegio, Ujú. ya está habiendo precipitaciones vespertinas, ¿no? Entonces, la llegada de la primavera, como estación astronómica que se va a producir este domingo, ¿no? Va a producir más presencia de brillo solar, de radiación solar. Esto va a estimular el calor con la humedad generan el ascenso, si se encuentran condiciones apropiadas en la atmósfera, de aire húmedo, y eso deriva finalmente en precipitaciones. Esperamos un friaje, porque normalmente estos eventos de lluvias terminan cuando llegan, o son mitigados cuando llega el friaje. ¿Qué cosa es un friaje? El friaje es una franja de lluvias que corre desde los Andes orientales, o sea, justo cuando llegan los Andes a la llanura amazónica. Y hay que recordar que Madre de Dios, Ucayali, Loreto y todo Brasil y el oriente de Bolivia son planos, es una planicie. Entonces, esa planicie ve desde el sur del continente, desde Argentina, cruzar Uruguay, Paraguay, Bolivia, una franja que va hasta Brasil, y se coloca pegada a los Andes peruanos. Y mientras va Mm. avanzando desde sur, desde Madre de Dios hacia Ucayali y Loreto, ingresa a San Martín y finalmente ingresa también a Amazonas y produce lluvias a su paso. Tuvimos un episodio el fin de semana pasado, y eso mitigó tremendamente la cantidad de incendios que se venían registrando. Vamos a tener otro friaje hacia el día 27 de septiembre, es decir, en 9 días. En 8 días, entre 8 y 9 días, nuevamente el mismo proceso, ingresando una masa importante de aire frío, que va a hacer contacto con el aire cálido de la selva. Es frío y seco, Ujú. y va a encontrarse con un aire un poco más húmedo y cálido, y ese contacto produce precipitación. Y nuevamente tendremos otro digamos, eh, desplazamiento de una masa de lluvias recorriendo de sur a norte toda la selva peruana entre el 27 y 28 de septiembre hacia el 1 y 2 de eh, octubre. En ese rango de fechas se va a dar. Y Esto señor va a Maire, ayudar nuevamente a mitigar los incendios, ¿no? Que han adquirido muy importante presencia mediática, ¿no? Y han causado muertes y han causado una serie de daños. ¿cuáles son los Este, efectos directos y las consecuencias de estos incendios forestales? bueno, el problema de los incendios, hay varias consecuencias. Primero, que el aire que respiramos es un aire malo, es un aire particulado, ¿no? Tiene mucha
lo que llamamos aerosoles. Segundo, comprometes la infraestructura, ¿no? La red eléctrica, comprometes las comunicaciones, las carreteras, puedes comprometer algunos centros poblados cuando estas cosas se salen de control, restos arqueológicos, de manera que, y no tenemos pues una cultura ni los medios para pagar esto. Estos se producen por millares. O sea, y uno le reclama, yo no soy pues gobernista, no me interesa quién es el presidente y quién no es. Esto es un problema que lo vemos todos los años, Mayra. O sea, yo me acuerdo que también tuvimos una temporada terrible en el 2005, me acuerdo, y bueno, toda la selva de Bolivia estuvo 3 días, creo que no podían volar los aviones, ¿no? O sea, esto ya lo hemos visto. Y lo vemos todos los años, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces ahora adquiere presencia mediática. Pero en 2 o 3 semanas, si mejoran las condiciones, empieza a llover, se acaban los incendios, ahí se terminó el tema, ¿no? Porque así somos los peruanos, pues, ¿no? Somos reactivos y no proactivos. Y es ahí donde estamos fallando, ¿no? Como Estado, por un lado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ese es el CENAMI, también tiene que advertirle al público y al gobierno que estamos pasando por una condición eh, mala en términos de lluvias, ¿no? Hay años buenos en conjunto y hay años malos en conjunto, ¿no? Entonces, y eso tiene importancia y relevancia con todo tipo de actividades, ¿no? Que va más allá de los incendios, ¿no? Entonces, yo he sido pues un difusor de información meteorológica y climatológica durante años, ¿no? Y es no se estrella con una barrera de desinterés de las autoridades y de los propios tomadores de decisiones, ¿no? Y cuando llegan los problemas, pues no tenemos cómo enfrentarlos, ¿no? No tenemos estas equipos, por ejemplo, para apagar focos de incendio que pueden comprometer infraestructura importante, ¿no? Creo que hay uno funcionando ahora en la región Amazonas, pero Perú debería tener pues varios de esos, ¿no? Y los helicópteros y las tripulaciones preparadas para atender estas cosas. No digo apagar todos los incendios, pero sí pero los aquellas fuertes. zonas que comprometen activos públicos de interés. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Levy, por estar con De nosotros nada. explicándonos detalladamente esta situación. Muy amable. Yo- Bien, era entonces Abraham Levy, el hombre del tiempo que estaba con nosotros, y él ha dicho que hay mucho desinterés de las autoridades, que si bien es cierto, como estos incendios han sido masivos, han reaccionado las autoridades en vista, pero eso es momentáneo, porque todos los años se sigue repitiendo, entonces habrá que educar no solamente al público, sino también llamarle la atención a las autoridades sobre la atención inmediata. Nosotros regresamos con más información.